Noches, estamos a domingo 28 de septiembre del año 2025. Son las 4:17 de la madrugada. Bueno, y quiero dar una noticia que en verdad va a entristecer a millones de personas por el mundo, en los 5 continentes, pudiéramos decir. Ha muerto el profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el profeta Russell M. Nelson, a los 101 años de edad. Vamos a revisar aquí la noticia. Jesucristo, vamos a ver, vamos a leer acá. De la página de la iglesia, ¿no? El presidente Russell Nelson fallece a los 101 años, un ministerio centrado en Jesucristo. El presidente Russell Nelson, 17º presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, había sido elegido por Dios para ser un profeta viviente para todo el mundo. Como cardiocirujano de renombre mundial y líder con vida de mayor edad de una religión mundial, ha dedicado su vida a seguir a Jesucristo y a servir a los demás. Él nació en 1924 en Salt Lake City, Utah, y su labor pionera en el campo de la cirugía cardíaca, su fe inquebrantable y su ejemplo como esposo, padre y abuelo devoto han definido su legado. La vida del presidente Nelson es un ejemplo de amor, compasión y compromiso espiritual. Me parece que parece que es una traducción del, del inglés, ¿no? Vamos a ver otra noticia acá. Ok. Noticia de la Iglesia de Jesucristo. El presidente Russell Nelson fallece a la edad de 101 años. Ok. Con tristeza, a ver, su familia y los líderes lo recuerdan como un médico amado. Con tristeza anunciamos que Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, falleció el sábado 27 de septiembre del año 2025, un poco después de las 10 de la noche, en su hogar de Salt Lake City. Tenía 101 años de edad. El presidente de mayor edad en la historia de la iglesia. El presidente Nelson fue llamado como apóstol el 7 de abril de 1984. Eso hace 41 años, ¿no? Si no me equivoco. Se convirtió en el líder de la iglesia el 14 de enero del 2018. Eso hace, ¿qué? 7 años. Su tiempo como profeta siempre será recordado como un ministerio mundial. Russell M. Nelson visitó 32 países y territorios de los Estados Unidos, así como de incremento en la construcción de templos. Anunció 200 templos nuevos, impulsó bastante a la iglesia, y de un cambio profundo a partir de la Conferencia General de abril del 2018, en la que fue sostenido como el apóstol de mayor antigüedad. El presidente Nelson comenzó a presentar ajustes
frecuentes diseñados para ayudar a los santos a ministrar más como Jesucristo y a recalcar mejor la centralidad del Salvador del mundo en todo lo que hace la Iglesia. Secciones posteriores de este obituario proporcionan un relato detallado, bueno, eso de la página. Antes de servir a tiempo completo en la Iglesia, el presidente Nelson fue un cardiocirujano admirado y respetado en todo el mundo. En 1955, si nació en el 24, el 55 son 31 años, él realizó la primera cirugía a corazón abierto en Utah. Sirvió como presidente de la Sociedad de Cirugía Vascular, director de la Mesa Estadounidense de Cirugía Torácica, presidente del Consejo sobre Cirugía Cardiovascular de la Asociación Estadounidense del Corazón y presidente de la Asociación Médica del Estado de Utah. Escribió numerosos capítulos en libros de textos médicos y otras publicaciones. Dio conferencias y visitó profesionalmente muchas organizaciones en los Estados Unidos y otras naciones. Además, estaba familiarizado con 11 idiomas, incluyendo el castellano, el español. Todos los que hemos trabajado, dice acá, con Russell M. Nelson y las muchas personas a las que ha enseñado y con las que se ha relacionado, nos hemos maravillado de la extraordinaria modestia de un hombre con sus grandes logros, dijo el presidente Dally Oaks, quien fue llamado a servir en el quórum de los 12 apóstoles el mismo día que el presidente Nelson en 1984 y quien prestó servicio como primer consejero del presidente Nelson en la primera presidencia. Dally Oaks debe ser el próximo, posiblemente el próximo profeta, ¿no? Porque era el primer consejero del presidente Nelson. Y nos hemos maravillado de su gentileza. Él es la persona más amable y dulce con la que uno podría relacionarse, y siempre se le recordará de esa manera. Al presidente Nelson le sobreviven su esposa Wendy, 8 de sus 10 hijos, 57 nietos y más de 167 bisnietos. Al igual que los apóstoles de la época del Nuevo Testamento, los apóstoles santos de los últimos días son llamados para ser testigos especiales de Jesucristo. El presidente Nelson fue uno de los 15 hombres que ayudan a supervisar el crecimiento y el desarrollo de la iglesia en todo el mundo. Fíjense que más de 200 templos, ¿no? Prácticamente ayudó impulsó a construir, pues, de la iglesia, la que actualmente cuenta con más de 17 millones de miembros. 17 millones de miembros. No se espera que el quórum de los 12 apóstoles de la iglesia elija formalmente a su sucesor hasta después del funeral del presidente Nelson. Uno no esperaría que un apóstol fuese un cardiocirujano de renombre mundial, como fue el caso del presidente Nelson, Russell Nelson. Antes de ser llamado al servicio de por vida en la iglesia, sin embargo, sanar corazones tanto física como espiritualmente no es infrecuente para los discípulos de Jesucristo en cualquier época. En Lucas, en el Nuevo Testamento, Lucas, escritor del Nuevo Testamento, era un médico de buena reputación. De hecho, el apóstol Pablo, con quien viajó como misionero, lo llamó el médico amado. Eso está en Colosenses 4:14. Como médico, el presidente Nelson fue quizás más conocido por su papel en el desarrollo de una máquina artificial cardiopulmonar
lo suficientemente pequeña como para usarla en un quirófano. Ese logro hecho posible gracias al incalculable apoyo y aliento de su primera esposa, Dancer, fue algo que realzó su aprecio por el don de la vida. Creo que un cirujano está en una posición singular para comprender una de las creaciones más maravillosas de Dios, el cuerpo humano. Dijo, cada segmento del cuerpo motiva mi fe. La actitud reverente del presidente Nelson hacia la vida le infundió una perspectiva espiritual hacia la medicina. En el siguiente pasaje de Doctrina y Convenios guió sus acciones tanto dentro como fuera de la sala de operaciones. Doctrina y Convenios 130-21. Y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. En otras palabras, dijo el presidente Nelson, tú no deseas una bendición, tú trabajas por la bendición y la haces posible. Con frecuencia, decía Nelson, yo enseñaba el equipo con el que estaba trabajando. Este paciente ha estado orando por el éxito y tiene una familia orando para que haya éxito. Todas esas oraciones no servirán para nada si se comete un solo error. Así que el trabajo tiene que hacerse perfecto para que este paciente tenga la posibilidad de obtener la bendición que se busca. Su periodo de capacitación médica se extendió a los primeros 12 años de su matrimonio. Luego de su graduación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Utah, a los 22 años, realizó prácticas y muchos años más de residencia en Minnesota y Massachusetts. Hizo 2 años de servicio militar en Washington, D.C. y en el extranjero obtuvo un doctorado en la Universidad de Minnesota. Su profundo interés por la investigación condujo finalmente a su trabajo innovador en la máquina cardiopulmonar. Más tarde sirvió como profesor investigador de cirugía y director de residencia de cirugía torácica en la Universidad de Utah y fue director de la división de cirugía torácica del LDC Hospital de Salt Lake City. Es bastante largo, ¿no? Esto es una biografía larga. Creo que no me da tiempo para leer tanto, ¿no? Vamos a resumir acá. El profeta conversó con líderes de muchas naciones mientras viajaba por varios países. Estuvo en Camboya, Colombia, Indonesia, Nueva Zelanda, Perú, Samoa, Tonga, Vietnam y otros. El profeta reafirmó, vamos a la parte final, reafirmó estos esfuerzos por tender puentes al instar a los santos de los últimos días a ser pacificadores, que edifican, elevan, alientan, persuaden, inspiran, por muy difícil que sea la situación. Hermanos y hermanas, podemos cambiar el mundo de manera literal, persona a persona, en interacción a interacción, como demostrando forma de manejar las diferencias de opinión sinceras con respeto mutuo y diálogo decoroso, dijo el presidente Nelson. Si se toma en serio el ayudar a recoger a Israel y edificar relaciones que perduren por todas las eternidades, ahora es el momento de dejar de lado el rencor. Ahora es el momento de dejar de insistir en que las cosas se hagan a su manera y de ninguna otra. Ahora es el momento de dejar de hacer cosas que llevan a los demás a tener mucho cuidado por miedo a que ustedes se molesten. Ahora es el momento de que entierren sus armas de guerra. Si su arsenal verbal está repleto de insultos y acusaciones, ahora es el momento de deshacerse de él. Y se levantarán como un hombre o una mujer de Cristo espiritualmente fuerte. Mientras viajaba con el presidente Nelson, bueno, esto es un testimonio. Finalmente, el presidente Wax se refirió al presidente Nelson como un maestro magistral.
He escuchado a cirujanos que él capacitó comentar cuán eficaz era al enseñarles a ser cirujanos, dijo el presidente Wax. Lo he visto como el maestro de maestros enseñando a los siervos de Dios de la misma manera. Como el médico amado, el presidente Nelson literalmente tocó los corazones de cientos de pacientes que padecían dolencias físicas. Como discípulo de Cristo, sanó corazones por medio de la palabra y de la acción. Tenía que resumir, es demasiado largo. A mí siempre, en lo personal, eh, chocaba un poco con mi manera de ser cuando yo escuchaba al profeta, y lo confieso acá. Yo lo veía demasiado amoroso, demasiado pacífico, cuando en Venezuela, por ejemplo, se viven varias eh, tumultos políticos, muchos problemas, mucha violencia, eh, problemas políticos, hay mucho odio, hay prácticamente en Venezuela hay una gran polaridad, pues. Es bipolar en el sentido, ¿cómo le explico? Oposición y oficialista, vamos a llamarlo así. Muchos problemas. Y de pronto uno veía al presidente Nelson un mensaje para Venezuela y decía, los amamos mucho, los queremos mucho con amor. Y hablaba de paz y amor. Y ese mensaje demuestra de que sí era un ministro de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque así como Jesucristo, en su tiempo tan difícil, en donde prácticamente había una ocupación romana allá en Judea, y siempre habían aires de libertad y de lucha y cosas así. Jesucristo no hacía distinción entre, entre los hijos de Dios, vamos a llamarlos así, y todo aquel que tuviera fe y creyera en Él como el camino, la verdad y la vida, podía llegar al Padre. Y hablaba de un reino espiritual. Por esa razón a mí me pegaba un poco lo del profeta Nelson, porque él hablaba de una manera que prácticamente sentía que no se identificaba con la realidad difícil que yo percibía acá en mi país y en el mundo. Entonces eso me dio a entender a mí de que hombres que odian, hombres que aman la guerra, hombres que buscan la confrontación, hombres egoístas, hombres vanidosos, hombres que discriminan, hombres que persiguen incluso a otras razas, a otras etnias, incluso persiguen, apresan a personas humildes, hombres que en verdad anteponen más el dinero y el poder económico y militar por encima incluso de la vida humana. Hombres así hay muchos, pero pocos, muy pocos, son aquellos que se centran en hablar de amor y de paz. Mientras hay un presidente del país del norte que anda luchando por el premio Nobel de la Paz, el presidente Russell Nelson, para mí, ya era reconocido por 17 millones de creyentes y muchos más como ya un hombre de paz, sin tener incluso el premio Nobel. Por esa forma de dirigir a la iglesia con amor y expandirla y la construcción de templos, más de 200 templos por todo el mundo, sobre todo en África, según tengo entendido. Sabíamos y sabemos que la vida de un hombre tiene un ciclo, nacer, crecer,
educarse, ser familia, reproducirse, dejar un legado, dejar un mensaje y partir con el Señor. Y por la avanzada edad que tenía Russell Nelson, sabíamos, incluso me dicen los hermanos que posiblemente no. Se esperaba incluso que el año pasado, 2024, ya había como mensaje de despedida del presidente Nelson, cuando tenía el centenar de años. Bueno, Dios nuestro Señor nos bendijo a todos los miembros de la iglesia a que tuvieron un año más, duraron un año más de vida y partiera con el Señor en la noche del 27 de septiembre, ¿verdad? Eh, Hay gente que está fuera de la iglesia que no entiende cuando nosotros llamamos profeta. En la iglesia católica, el líder de la iglesia la llaman papa. Los testigos de Jehová lo llaman anciano, qué sé yo. Creo que sí, anciano, con todo respeto, mejor dicho. Y así sucesivamente, pero en nuestra iglesia, la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, eh, se le llama profeta y no precisamente podemos pensar que para que un hombre tenga dirección de Dios y guía espiritual para conducir una iglesia, no necesariamente tuvo que haber vivido en los tiempos de Cristo, andar en sandalia, caminar por el desierto, vivir de un modo con harapos y cosas así, no. Nosotros pensamos que Dios nuestro Señor tiene un poder ilimitado, pues, es omnipresente y omnisciente, lo sabe todo y omnipotente. Y en nuestra iglesia restaurada, la iglesia de la restauración, la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, con otro testimonio de Jesucristo, el libro del Mormón. Y yo, a pesar que el presidente Nelson de pronto hablaba de que era más importante que se extendiera el nombre de Iglesia de Jesucristo, que es la Iglesia de Jesucristo, yo me siento orgulloso en lo personal cuando se le llama a la Iglesia de los Mormones. Pues seguimos el libro del Mormón, ¿cuál es el problema? Así lo veo yo. Pero bueno, si ustedes quieren aprender mucha sabiduría inspirada pues, de Dios Todopoderoso, pueden buscar el mensaje de los profetas en la literatura de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como el libro del Mormón, Doctrina y Convenio, que es prácticamente es como como un sistema jurídico de orden, de normas y de principios, así como la Perla de Gran Precio, que prácticamente trata de historia, de hechos históricos, y la Santa Biblia también, por supuesto. La Santa Biblia también la estudiamos y la seguimos. Bueno, estimados hermanos, que descanse en paz el profeta Russell Nelson. Claro que pueden haber profetas en la oración, en la fe, en las convicciones de buscar trabajar para traer almas a Cristo. Claro que hay profetas en estos tiempos contemporáneos. Claro que existe el quórum de los 12 apóstoles. Y Russell Nelson cumplió su ciclo de vida temporal, terrenal, acá en la tierra,
y ahora parte con el Señor a una vida espiritual. Si en verdad te llamó este video, te llamó la atención, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y hoy estamos conmemorando la partida del profeta Russell Nelson. Y hoy estamos a 28 de septiembre del año 2025 y son las 4:43 de la madrugada. Que Dios los bendiga a todos. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días está más unida que nunca en la fe, gracias a la dirección de este médico cirujano de Utah, de Salt Lake City, el presidente Russell Nelson. Y la iglesia continuará su trabajo, su legado. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.